¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Vamos a revisar hoy en este programa el tema de la escasez hídrica y una sesión especial que se desarrolló por parte de la Sala de la Cámara para abordar esta problemática que ya prácticamente es una emergencia en muchos sectores de nuestro país. Revisamos antes de la conversación la siguiente nota. La Sala de la Cámara de Diputados, en sesión especial, analizó la escasez hídrica que afecta a diversas regiones del país, desde la región de Antofagasta hasta la de Ñuble. En la oportunidad se dieron a conocer las medidas que ha adoptado el gobierno, las políticas que se implementarán, la administración del recurso hídrico en la zona central del país y las proyecciones para los próximos años. En la sesión participaron los ministros de Obras Públicas, de Agricultura, el subsecretario de Desarrollo Regional, el director general de Aguas y el director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario. Sobre este encuentro con las autoridades y los acuerdos que se alcanzaron en esta sesión especial, que se espera beneficiarán a la ciudadanía que en estos momentos ya está sufriendo los efectos de la falta de agua, conversamos en Puntos de Vista. Revisábamos ahí la nota que preparó el periodista Patricio Varela con los antecedentes, lo que se debatió al interior de la Sala de la Cámara en esta sesión especial. Discutimos el tema con el diputado Diego Ibáñez, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Gracias por el espacio, Guillermo. Diputado, esta sesión especial solicitada por usted, entre otros parlamentarios, que busca poner en el tapete un tema que ya no solo es un problema para la agricultura, sino que fundamentalmente para el consumo humano, convirtiéndose en un tema realmente preocupante en el país. Sí, a ver, creo que hoy hablar de este tema es una urgencia y, por cierto, generar acciones políticas y políticas públicas estratégicas a largo plazo sobre este tema, porque estamos, según los científicos, estamos en es la década más seca en 1000 años en Chile. Y eso lo vemos en nuestro territorio cuando hay 5.000 cabezas de ganado muertas porque no tienen forraje, no tienen comida, agua, en Putaendo, en Cabildo, en Petorca. Y la verdad es que vemos que hay una política pública que no se adelantó a este escenario y que hoy estamos pagando las consecuencias de quienes no pensaron de forma sustentable y de forma estratégica el desarrollo económico de Chile. Porque convengamos que una parte de la sequía es producto del cambio climático por factores naturales. Pero otra parte, al menos un cuarto, ha señalado el Centro por el Clima y la Resiliencia, que es quien asesora técnicamente a la ministra de la COP25, a la ministra de Medio Ambiente, señala que un cuarto al menos tiene que ver con la acción antropogénica, o sea, con la acción del hombre, finalmente su desarrollo económico, el modelo en el cual vivimos, el modelo de consumo, etc. Entonces aquí hay algo que no se ha hecho, que es colocar el centro del debate también en las políticas públicas, por ejemplo, la regulación del Código de Agua, por ejemplo, en las leyes de glaciares, que son quienes alimentan los valles y que finalmente dan vida económica a las zonas pequeños rurales o a las zonas que de una u otra manera dependen también de la actividad de la ganadería, de la agricultura. Y son chilenos que trabajan como todos nosotros, pero que muchas veces están siendo marginados porque viven en patios traseros y toda esta agua, digamos, finalmente desreguladamente se la lleva el monocultivo de paltos, por ejemplo, en Cabildo del Petorca, y ese es un problema que hay que colocar también en el centro del debate. ¿Se ha planificado mal o simplemente se hizo durante muchos años vista gorda este problema porque la situación de los APR en el interior o de gente que derechamente tenía que abastecerse con camiones aljibes porque no tenía agua, se viene repitiendo hace más de 10 años en algunas zonas, por ejemplo, acá en la región de Valparaíso? ¿El Estado hizo vista gorda esto o lo vio como un problema pasajero, no le tomó el peso en su minuto? Yo creo que el Estado, de una u otra manera, y lo digo bien responsablemente, fue capturado por pequeños intereses. Cuando el gobierno de Sebastián Piñera llega en este segundo periodo, lo primero que hace el ministro Walker es reunirse con la Sociedad Nacional de Agricultura, que son quienes hoy manejan una gran cantidad de plantaciones de monocultivo de exportación, y que, por cierto, por lo demás también personeros de ellos financian campañas a políticos que hoy ejercen dentro del Parlamento. Y ellos le dicen al ministro Walker: fíjese que yo no quiero que usted me modifique los derechos otorgados a perpetuidad porque no da certeza jurídica a mi negocio. En principio ellos están en plena, digamos, legitimidad de establecer sus intereses a los políticos. El problema es que el ministro Walker les promete que en 60 días va a generar una indicación sustitutiva al Código de Agua para que esto finalmente no se modifique como fue la reforma que impulsó la presidenta Bachelet. Y que, digamos, desde mi punto de vista es una reforma bastante tibia. Pero fíjense que se hace y se trunca finalmente un debate y nos enfocamos solamente a lo que tiene que ver con inversión de infraestructura, de APR, pero que
sabemos que no se va a solucionar el tema solamente con embalse. No vamos a hacer que llueva, digamos, los políticos. Pero sí lo que podemos hacer es una distribución equitativa donde el derecho humano al agua prime por sobre otro tipo de consideraciones. Y creo que ahí nos falta mucho que avanzar, considerando solamente que el 7% de los derechos de agua se ocupan para el consumo humano, el 7% del agua disponible, y el resto para agricultura, para minería, para forestal. Entonces aquí hay una falta de priorización que tiene que ver también con los intereses políticos que priman detrás de las políticas públicas que regulan el agua. Diputado, el diagnóstico parece ser, digamos, transversal respecto a que la falta de agua se da también por los emprendimientos, por ejemplo, de las grandes mineras, la cantidad justamente de agua que consume justamente este negocio. Revisemos, lo invito, de hecho, a declaraciones de algunos parlamentarios del oficialismo acerca de este tema y seguimos conversando en un minuto. El Estado está al debe, las empresas están al debe, los ciudadanos están al debe. Aquí todos hemos gestionado de mala forma el agua y tenemos que llegar a un gran acuerdo nacional para administrar este recurso que es tan necesario para nuestra sociedad, administrarlo de buena forma, porque es evidente que ya no tenemos el agua que teníamos hace 50 años atrás y por lo tanto tenemos que gestionarla de distintas formas en los distintos ámbitos de la sociedad. Tenemos un proyecto de ley que hemos presentado y que hoy día la Comisión de Constitución ya le hemos puesto urgencia para que en un par de días más se ponga sobre tablas y ojalá se apruebe en esta instancia, que es la obligatoriedad de proyectos mineros para que una vez que sean aprobados dentro de sus inversiones contemplen plantas desaladoras para ocupar agua de sal procesada en sus procesos y no agua de nuestras napas, de nuestros ríos y aguas naturales por la sequía que hoy día existe en nuestro país. Ahí teníamos las declaraciones, diputado. Una de las propuestas que hay es desalinizar el agua para la gran minería, que efectivamente es un aporte importante, pero ¿con esto alcanza? A ver, yo creo que es una opción, por cierto. Una opción es desalinizar el agua. Otra opción es tratar las aguas servidas. Por ejemplo, en Valparaíso se pierden cerca de 1 millón de metros cúbicos al mar de aguas que no son tratadas. Son cerca de 3 embalses Los Aromos y son metros cúbicos que podrían ser utilizados para la agricultura, así es que son debidamente tratados. Tenemos la opción también de generar carretera hídrica, que a priori, digamos, no es una mala idea. Ahora, desde el punto de vista de mantener los caudales ecológicos, los nutrientes que van desde los ríos a las desembocaduras que mantiene la pesca artesanal, bueno, son temas sobre los cuales no hay estudio y se ha señalado que esto no causaría ningún daño, lo que es una falacia. Entonces, hay varias opciones que hay que evaluar. La desalinización son metodologías que han cobrado mucha relevancia en Medio Oriente, por ejemplo. Tenemos el caso de Israel, que saca agua de mar y que la sal la convierte en ladrillos y con eso construye viviendas sociales. O sea, hay opciones. Por ejemplo, la Ligua se abastece hoy producto de una desalinizadora que el alcalde en su momento ha impulsado con bastante fuerza y que otorga agua potable a gran parte de la población. Hay opciones. El tema es que de una u otra manera no podemos poner todos los huevos en una sola canasta. El caso de la carretera hídrica sale miles de millones de pesos. Es una de las obras de infraestructura hídrica más caras de Latinoamérica y creo que ahí hay que evaluar finalmente en función de una estrategia a largo plazo donde parceladamente también vamos a ir haciendo ciertas modificaciones de políticas públicas para que esto funcione. Diputado, no puedo dejar de preguntarle, estamos en la región de Valparaíso, el tema del robo del agua es una de las críticas o de los temas que más preocupa a los pequeños agricultores. ¿Qué se puede hacer a ese respecto? Yo creo que endurecer las penas, incluso con penas privativas de libertad, también aumentar los fiscalizadores. Hoy existen 4 personas que están fiscalizando los pozos ilegales en la región de Valparaíso y sabemos que eso no alcanza. Sabemos que el mismo alcalde de Petorca ha tenido que salir junto a la comunidad a romper una cañería que estaba usurpando agua en el lecho del río Ligua. Entonces aquí hay una brutalidad, hay una desregulación que está provocando que cuando no hay agua superficial apuntemos a las cuencas y hagamos pozos de 100 metros, pozos que no puede hacer un pequeño agricultor porque no cuenta con la maquinaria para profundizarse hacia, digamos, 100 metros hacia la cuenca. Y creo que aquí lo que está provocándose es que se desmantele el Estado precisamente para el negocio privado. Y desde ese punto de vista hoy necesitamos una regulación, además de agua, también de uso de suelo y de impacto ambiental de las grandes agrícolas, que hoy también estamos tramitando dentro de la Comisión de Medio Ambiente en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Perfecto, diputado Diego Ibáñez, le agradecemos el haber conversado con nosotros desde el punto de vista. Nos vamos a quedar nosotros ahora con las declaraciones del ministro de Agricultura, quien también participó de este debate con los diputados. Nosotros vemos con muy buenos ojos esta
acuerdo nacional que hay en torno al agua, y ahora tenemos que ponernos a trabajar en dos aspectos. Uno, atender la emergencia agrícola, ¿no es cierto? Está sufriendo la ganadería, está sufriendo la apicultura, están sufriendo muchos villorrios, ¿no es cierto?, por agua para el consumo humano, y también tenemos que abordar el tema de largo plazo, el tema estructural del agua, para permitir que la agricultura chilena siga creciendo a las tasas que lo está haciendo. Ahí estaban las declaraciones del ministro de Agricultura respecto de este tema, esta sesión especial desarrollada en la Cámara. Seguimos conversando al respecto con el diputado Nicolás Naumann. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Guillermo, muchas gracias por la invitación, a usted, a todo el equipo de producción que nos está entrevistando el día de hoy. Diputado, sin duda es un tema muy sensible, muy importante, que ya no solo está a nivel de la agricultura, sino que a nivel fundamentalmente del consumo humano en muchos sectores que no son las grandes ciudades y que se ha invisibilizado, bien digo, durante muchos años. Llegó el momento definitivamente de hacer algo, al parecer. Mira, yo te diría que estamos en un punto de inflexión en nuestro país. En nuestra región de Atacama, a la cual yo pertenezco, esto de la crisis hídrica la hemos tenido desde que tenemos uso razón. Y no solamente con la crisis de agua, que no tenemos agua, sino que de la calidad del agua. El cambio climático, o la crisis climática, como han dicho algunos, llegó para quedarse. Y nuestra región, nuestro país, al estar situado en lugares muy extremos, van a ser muy afectados. Argentina ha tenido crisis del agua este año, pero notables. Australia lo mismo, Brasil, Sudáfrica. ¿Y por qué les digo esto? Porque todos estos países están mirando en cambiar la institucionalidad. Acá hay muy buenas ideas. Bombardeo a las nubes, plantas desaladoras, reutilización de recursos hídricos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un punto, Guillermo, que es el que tiene que ser un punto de inflexión en nuestro país. Y acá yo quiero ser súper transparente, que yo estoy abierto a estudiar cualquier posibilidad, pero acá tiene que haber un cambio radical en la cual tiene que haber una política pública seria, responsable, a corto, mediano y largo plazo, que cree una nueva institucionalidad, que cree el Ministerio del Recurso Hídrico o el Ministerio del Agua. ¿Qué ha pasado en ese sentido con el Estado? Ni siquiera voy a hablar del gobierno, porque usted lo decía, por ejemplo, en la región de Antofagasta, desde hace ya de hace décadas que se viene dando este tema. Ahora se nota más en las regiones del centro-sur del país. Pero claro, el Estado hizo vista gorda, pensó que era un problema menor, que era un tema de que un año llovía menos y que al año siguiente iba a llover más. Yo creo que, como tú bien dices, Guillermo, este es un problema de Estado. Ha faltado convicción, decisión, y estoy convencido que este gobierno se va a atrever a crear una nueva institucionalidad. Acá no se trata de más Estado por tener más Estado. Piensa que tenemos sobre 40 servicios públicos hoy día vinculados con el tema hídrico, con el tema del agua. Y entre muchos de esos servicios no se hablan, no se comunican, no generan políticas públicas serias. Tenemos, por ejemplo, la Comisión Nacional de Riego, perteneciente al Ministerio de Agricultura. Tenemos a la CIS, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y de Agricultura. Y entre ellos no se comunican. Y así te podría dar ONEMI, municipios, gobierno regional, los APR. O sea, no te imaginas la cantidad de servicios públicos y no se comunican entre ellos. ¿Va a ayudar en ese sentido la realización de la COP25 para que se adopten políticas, digamos, a nivel país? Yo creo que a lo mejor se puedan replicar experiencias extranjeras, no lo sé. Mira, acá hay que seguir algunos países que lo están haciendo muy bien. Holanda, por ejemplo, Israel, por ejemplo, que se han dado cuenta que el tema hídrico va a ser un tema de futuro. ¿Y qué significa esto? Que las próximas guerras van a ser por el agua, no van a ser por petróleo, van a ser por el recurso hídrico. Si en Chile nos atrevemos y hacemos un cambio a la política pública del recurso hídrico hoy día, créeme que vamos a tener una mejor esperanza y un mejor porvenir para enfrentar lo que se nos viene en los próximos 10, 20, 30 años. Si no, créame, y no quiero ser un alarmista, pero si no vamos a tener graves problemas. ¿Y por qué lo digo? Porque cada día somos reaccionarios. No llueve, una política, bombardeamos las nubes. ¿Sabe qué? Yo voy más en un lado, sé que hay carretera hídrica para llevar agua al norte. O sea, de verdad, la única manera es hacer un ordenamiento a corto, mediano y largo plazo. Diputado, lo invito a revisar las declaraciones del presidente de la Cámara y de la diputada Alejandra Sepúlveda, que también plantean unos puntos específicos al respecto.
le hemos planteado al presidente de la República la necesidad de que se decrete una emergencia ambiental y ecológica en Chile, de tal manera que se puedan movilizar recursos cada vez que tenemos un problema, como ha venido ocurriendo ahora con las declaratorias sucesivas de emergencias en Valparaíso, en la Metropolitana, en O'Higgins, en el Maule, en Coquimbo, etcétera. Es muy importante el no seguir, ¿no es cierto?, talando, deforestando y sacando el bosque nativo, fundamentalmente la zona central del país, colocando paltos que necesitan una gran cantidad de agua en desmedro, además del agua potable rural y de la pequeña agricultura familiar campesina. Para nosotros esto es fundamental porque no queremos que se produzca petorca, lo mismo que está ocurriendo en la quinta región en Petorca, también en la sexta región, y esperamos que eso se entienda porque por un lado estamos cuidando el medio ambiente, pero por otro lado lo estamos desgastando y complicando precisamente a través de estos procedimientos. Revisábamos ahí entonces las declaraciones de los parlamentarios. 2 puntos se plantean ahí. Uno es el de la declaratoria de emergencia hídrica ya a nivel global, sí, y también lo que tiene que ver con la producción, las grandes producciones agrícolas, particularmente los paltos. Son 2 medidas que se pueden tomar. ¿Están bien orientadas? Yo creo que es un buen camino. Yo creo que son planteamientos positivos que van en una línea que por un lado es darle más seguridad a las comunas, a las regiones que tienen el problema hídrico, y también por otro lado apoyo a una actividad productiva, en este caso de las paltas. Pero quiero plantear o quiero argumentar un tema que es muy importante. Y el tema que les quiero decir es, la primera garantía que tenemos que dar hoy día como Estado es garantizar el consumo humano. Miremos lo que ocurrió en Ciudad del Cabo años atrás y lo que ocurrió en Brasilia tiempo atrás. Se quedaron sin agua. ¿Qué pasaría en nuestro país si en una comuna, en una región, nos quedamos sin agua? No por algún problema que hubo con la concesionaria, sino que porque definitivamente no hay agua. Ese es el tema de fondo, y yo creo que es un camino correcto al que plantean los diputados, sí, pero tenemos que ir más allá. Y yo creo que este año, el año 2019, tiene que ser un punto de inflexión para que se termine, después de los estudios que están haciendo hoy día los ministerios, para que se designe por parte del presidente un nuevo Ministerio del Recurso Hídrico. Vamos a poder conjugar todos los actores en un solo organismo que pueda, por un lado, decretar zonas de emergencia, focalizar las inversiones, ver el tema del riego de la agricultura, garantizar el consumo humano, que las concesionarias cumplan con la norma de calidad del agua, que se vea lo que está ocurriendo con los sistemas de agua potable rural, los APR, o sea, son muchos factores, pero tiene que haber un paraguas, una matriz. Ese es el punto de partida, se lo pregunto porque diversos sectores del territorio nacional, por ejemplo, usted habla del consumo humano, camiones aljibes son los encargados hace más de una década de llevarle el agua a la gente para su consumo. ¿Qué pasa con ellos? Porque mientras, por ejemplo, se desarrolla esta nueva institucionalidad que usted plantea, hay un tiempo que va a pasar. Viene ahora este verano y la crisis que hemos visto seguramente se va a agudizar más en los próximos meses. ¿Qué pasa con esa gente? Son 2 caminos. Lo que se está haciendo hoy día y más, por supuesto que sí. Pero hoy día no sacamos nada con inyectar recursos focalizados a distintas áreas, si no tenemos por otro lado un paraguas institucional que nos regule esto. O si no, cada año, cada década vamos a ser reactivos al problema. Y otro punto referente a los camiones aljibe, para que se hagan una idea, nos gastamos sobre 60.000, 70.000 millones de pesos al año en camiones aljibe, con agua que ni siquiera sabemos de qué calidad es. ¿Se han preguntado cuántas plantas desaladoras podríamos tener? ¿Cuántos sistemas de agua potable rural podríamos tener? ¿Cuántos fiscalizadores de la CIS podríamos tener con ese dinero? O sea, hay que garantizar el consumo humano, por cierto, con los camiones aljibe. Pero creo yo que ese problema, porque para mí es un problema gastar tantos recursos en camiones aljibe sin darle una solución definitiva. ¿Qué hacemos con los vecinos? El camión se quedó en Paná. El camión aljibe se quedó en Paná. ¿Cómo le lleva agua a esa familia que requiere? O sea, ese es el problema de fondo. Y ahí estamos a años luz. Y por eso digo yo, lo que se está haciendo hoy día es reactivo, pero hay que hacerlo. Pero por otro lado, es el camino institucional. Y es el que nos tiene que dar el paraguas para solucionar este problema a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Diputado Nicolás Naumann, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias, Guillermo, y a todo el equipo. Muchas gracias. Un tema de actualidad, un tema también de futuro, un tema que preocupa y que, por supuesto, debe ser abordado de manera integral por parte del Estado. Lo revisamos aquí en Puntos de Vista. Nosotros nos despedimos, dejamos invitados a que continúen en sintonía de Cámara de Diputados Televisión.